Bueno, y pues en esta vida, cuando tienes pues haces conciencia más bien de que todo es transitorio, entonces no hay sufrimiento. Está con nosotros un gran amigo, Geshe Lobsandagua, para poder abordar por qué todo es transitorio. Lobsang, explícanos. Bueno, de hecho en el budismo sí se dice que hay ciertos fenómenos estáticos que no cambian y no dependen de la causa y efecto y demás, pero son cuestiones muy abstractas que realmente no tienen que ver con nuestra vida diaria, por así decirlo, pero fuera de ciertas excepciones, podemos decir que todo es transitorio en el sentido de que pues nada permanece igual. Incluso el propio Buda dijo que todo lo que se acumula termina gastándose, todo lo que se junta termina separándose, todo lo que sube termina descendiendo, todo lo que vive termina muriendo. Y una de las premisas de la filosofía budista es de que nosotros sufrimos no tanto por lo que nos pasa en la vida, no tanto por lo que sucede, o no tanto por cómo es la realidad, sino más bien por la manera en la que respondemos, o incluso por malinterpretar la realidad. Podemos decir en breve que el sufrimiento surge por la brecha entre la realidad y la percepción. Es decir, si realmente nosotros percibiéramos la realidad tal cual es, no habría sufrimiento. ¿Por qué? Porque nuestra percepción y por tanto nuestra conducta estaría totalmente alineada con la realidad. Pero cuando la realidad es de una manera y tu percepción y por tanto tus deseos, tus expectativas son totalmente opuestas, entonces ahí es donde el sufrimiento comienza a surgir. Y vamos a tomar como ejemplo nada más uno de estos 4 puntos relacionados a la transitoriedad que mencionó el Buda. Todo lo que se junta termina en separación. Esa es la realidad, ¿no es verdad? Sin embargo, cuando nosotros nos juntamos con algo o con alguien que nos agrada, ¿qué es lo que pensamos? No me quiero separar de esa persona, no me quiero separar de ese objeto, no quiero que a este objeto le pase nada. O incluso en una empresa, hoy es la inauguración de una empresa. Como es algo que me pertenece y que considero parte de mi bienestar, no me gustaría cerrar esta empresa. No quiero que tenga pérdidas, no quiero que le pase absolutamente nada, incluso al mobiliario. Pero esa es una aspiración o una expectativa de algo que no puedes controlar y que de hecho no tiene que ver con cómo es la realidad. La realidad es que todo lo que se junta en cualquier momento se puede separar, todo lo que sube en cualquier momento puede bajar, todo lo que acumulas en cualquier momento se puede desgastar, se puede perder. Entonces, la felicidad entendiéndose como paz, como serenidad, como tranquilidad interior, tiene que ver mucho con aceptar esa realidad. Y aceptar esa realidad no quiere decir, pues que entonces ya no te importe cómo le va a tu negocio o que ya no te importe eh, si se pierde algo. No, lo vas a seguir cuidando, claro. Si tú te compras algo, lo vas a cuidar y vas a esperar, pues que ojalá te dure mucho tiempo. Pero hay algo de tu mente que también lo suelta y dices, bueno, espero que esto dure tiempo, pero al final del día yo no lo puedo controlar y sobre todo mi felicidad no depende de ello. Si yo compro, por ejemplo, una computadora, espero que me dure mucho tiempo, pero al final del día mi felicidad no depende de eso. Y si mañana se raya, se pierde o se descompone, no voy a perder mi paz interior, que es lo más importante. Entonces, esas dos cosas son muy importantes. Punto número uno, saber que la felicidad solamente depende de tu interior. La felicidad y el sufrimiento no dependen de lo que te pasa en la vida. Realmente dependen más de cómo reaccionas a lo que te pasa en la vida. Y eso es muy importante. Y punto número dos, que al final del día, aunque se pierdan las cosas o se desgasten o incluso te llegues a separar de alguien, aunque puede haber un duelo natural que implique cierto dolor y ciertas cuestiones emocionales que haya que afrontar, una cuestión es eso y otra muy diferente es llenar nuestra vida pues de resentimiento o de depresión o de culpas que más bien suceden cuando nuestras expectativas estaban totalmente alejadas de la realidad, ¿no es cierto? Sí, sí, es cierto, Lobsan. De hecho, mira, es una de las razones por las cuales pues te invité a esta serie de entrevistas porque
Para mí, sabes que siempre ha sido muy importante la empresa, los clientes, el equipo de colaboradores, pero es más importante mi bienestar, mi salud, la vida, ¿no? Y yo recuerdo que en tiempos, podría yo llamarlos de oscuridad, en tiempos en donde crees que todo está perdido, justamente hay esa luz, hay ese sonido que se quedó grabado conmigo de cada palabra que has mencionado ahorita y en el pasado, de que cómo puedes volver a flotar cuando crees que te estás hundiendo y sobre todo en estos tiempos, ¿no? En donde pues sí hay demasiados enfermos, no solamente de COVID, sigue habiendo otras enfermedades, solamente que ahorita el reflector lo tiene COVID-19, ¿no? Pero no nada más hay un sufrimiento por la muerte de un familiar o porque te enfermas, sino sufrimiento porque perdiste tu empleo, porque no tienes dinero, porque cerró la empresa, porque te robaron, bueno, por cuántas cosas que seguramente la humanidad sigue pasando y que a lo mejor hay personas que no saben, no hay una manera, no ha habido un entrenamiento de cómo poder rescatarte, ¿no? Tener esa introspección y decirte, caramba, de dónde me tomo, de dónde agarro para que yo salga a flote, ¿no? Y qué importante es recordar y practicar que la felicidad es parte de tu interior, parte de ese bienestar que está aquí adentro y que no puede depender de nada. Y cómo recordar también cuando tú siempre haces mención, todo lo que se une en algún momento se separa. Y creo que ahorita la humanidad viene al contrario de una separación a una unión. No sé qué opinas al respecto. Definitivamente yo creo que no hay situación en la vida, por más difícil que sea, por más compleja e incluso dolorosa que se manifieste, de la cual no puedas aprender y con base en ella crecer realmente como ser humano. Como comentaba anteriormente, creo que una de las ideas erróneas acerca de la felicidad más comunes y posiblemente dañinas que tenemos en nuestra cultura es esa idea de que la felicidad y el sufrimiento dependen de lo que te pasa en la vida. Es decir, si me pasan cosas buenas en la vida, eso me va a hacer feliz y sufro cuando me pasan cosas malas en la vida. Y de una u otra manera, esto ha llevado a que tratemos de controlar el exterior como un mecanismo para intentar ser felices y no sufrir. Pero eso en este mundo no funciona. No ha habido ningún ser humano en la historia de la humanidad a quien siempre le haya pasado todo lo que le hubiera gustado y nunca le haya sucedido algo que no quisiera. Ni siquiera grandes seres espirituales. O sea, grandes seres espirituales como Jesús o como Buda recibieron muchos insultos, daños, agravios. El propio Jesús, por favor, fue crucificado. Entonces, creo que uno de los puntos más importantes que tenemos que comprender es precisamente ese, que la felicidad y el sufrimiento no dependen de lo que nos pasa en la vida, dependen de cómo reaccionamos a lo que nos pasa en la vida. Y la buena noticia es justamente esa, que aunque no puedes controlar lo que te sucede o no, sí puedes controlar la manera en la que reaccionas a ello. ¿Cómo? Con entrenamiento. Con entrenamiento mental, si te sucede algo negativo, puedes aprender una lección para desarrollar amor, compasión, paciencia, sabiduría y de esa manera no solo crecer como ser humano, sino pasar a esa etapa de tu vida fortalecida o fortalecido de tal manera que incluso no solo interna, sino externamente puedas crecer para bien de ti mismo, incluso para crear un mundo mejor. Así es, Lobsan. Nos gustaría mucho que en la siguiente cápsula nos ayudaras con algunos ejemplos de cómo el ser humano puede no sufrir ante alguna experiencia que esté viviendo en ese momento, o a lo mejor sufre y de repente te acuerdas, ¿no? O sea, recuerdas, ok, tengo esta herramienta que he sido entrenada para ello y cómo en el momento quizás la mente se puede llegar a bloquear, emocionalmente revientas y cómo después viene esa marcación que te hace, a ver, espera, para, frena, no pierdas el control, porque tú recuerdas que de repente hay muchas personas que tienen tendencia a decir, hombre, no te metas con esa persona porque tiene un carácter bien fuerte y esas personas regularmente agreden,
golpean o insultan, ¿no? Y pensamos que la persona de carácter débil es aquella que es sumisa, callada, que no responde. En la siguiente cápsula vamos a hablar más de esto con un gran amigo, Geshe Lobsang. No te la pierdas.